Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a esta lección número 3, titulada Construye. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Esdras capítulo 6 versículo 3. Dice así: en el primer año de su reinado, el rey Ciro dictó esta orden en relación con el templo de Dios en Jerusalén, que se pongan los cimientos y se reconstruya el edificio, para que se ofrezcan allí sacrificios. Dios nunca nos prometió que viviríamos en un mar de rosas, dicen algunas personas. La lección de esta semana nos muestra que esto es verdad. El remanente de Judá, liberado por Zorobabel, tuvo que enfrentar enemigos hostiles que estaban determinados a impedirle que se reconstruyera el templo de Jerusalén. Sin embargo, el capítulo 6 de Esdras nos muestra que Dios trabajó poderosamente en favor de su amado pueblo. Él se valió del rey Darío a fin de encontrar un decreto que hacía mucho tiempo que había estado guardado. Por medio de Zacarías, Dios le había prometido que él descendería a Jerusalén y convertiría a esa ciudad en su hogar, en clara referencia profética al futuro advenimiento del Mesías. El mensaje de Zacarías había sido enviado para animar y dar esperanza a Zorobabel. Especialmente Dios quería que supiera que su empeño en reconstruir el templo de Dios no sería en vano, como no serán en vano nuestros esfuerzos actuales. El mensaje principal de la lección de esta semana es la promesa de Dios de ayudarnos a vencer los desafíos que enfrentamos al realizar su voluntad. Nosotros, así como el pueblo de Judá, estamos metafóricamente construyendo el templo de Dios aquí en la tierra. Trabajamos para llevar a otras personas a sus pies y trabajamos para volvernos semejantes a Cristo. En ambos casos, no podemos hacer nada sin su dirección y ayuda. De acuerdo con el comentario bíblico adventista, esta copia del decreto de Ciro era solamente para uso oficial, mientras que era otra la que había sido publicada. El decreto de Ciro publicado contenía el permiso para retornar a Palestina, para reconstruir allí el templo y para reunir dinero para ese fin, pero no mencionaba la decisión de Ciro de proporcionar fondos públicos para la reedificación del templo. Sin embargo, la copia del decreto que daba las instrucciones a los funcionarios del reino afirmaba claramente que el costo había de pagarse de la tesorería real. En esta copia también había especificaciones exactas en cuanto a los métodos de construcción. Darío no se conformó con mandar a Tatnai una copia del decreto de Ciro para que supiera que los judíos tenían el derecho de seguir construyendo el templo. Confirmó el decreto anterior con otro suyo que sobrepasaba las generosas disposiciones del anterior. Todo el dinero para la obra debería salir de la tesorería real. Los enemigos de Judá intentaron perjudicar los planes de Dios. Sin embargo, en lugar de esto acabaron contribuyendo para que el proceso de la reconstrucción pudiera acelerarse. Solamente Dios consigue convertir en bendiciones el mal que las personas intentan provocar a sus hijos. Si estás pasando por alguna dificultad, acuérdate de aquel que tiene la solución perfecta y confía en que él también se ocupará de tu situación. Ahora, comencemos con el espacio de los datos curiosos de la lección número 3, para ver si lo sabías o no. Número 1. Darío consideró seriamente el decreto de Ciro. Además de autorizar y proveer los recursos para la reconstrucción del templo, dijo que los judíos debieran orar por el bienestar del rey y de sus hijos. El castigo para quien no cumpliera con las órdenes de Darío o intentara alterar el decreto sería terrible: el ahorcamiento, lo que era común en aquellos casos. La persona sería empalada, una de las formas más crueles de ejecución. Parece que los samaritanos, que eran conocidos por el arte de desafiar los mandatos reales, habían entendido el mensaje. Número 2. En aquella ocasión se había dado a Zacarías un mensaje para brindar ánimo a Judá. El hombre que lideraba la reconstrucción del templo en Jerusalén nunca había estado en Jerusalén anteriormente y claro, tampoco había conocido el templo anterior. Su nombre era Zorobabel, que literalmente significa semilla de Babilonia o también nacido en Babilonia. Zorobabel, como muchos de los exiliados judíos, probablemente haya nacido durante el cautiverio, en el lugar actualmente localizado al sudeste de Irak. Y no solamente eso, sino además fue descendiente directo del rey David, quien a su vez fue un ancestro directo de Jesús. Número 3. Zorobabel representaba el liderazgo y la administración civil, mientras Josué representaba el liderazgo religioso de la nación. Dios les había prometido que iba a cuidar de estas dos partes.
Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Observa el lenguaje amoroso y protector que usa Dios a fin de dar ánimo a su pueblo para que confíe en él. Zorobabel era el líder que representaba a los judíos y Dios les estaba diciendo que aunque surgieran montañas de dificultades, él cumpliría el propósito divino. La obra de la reconstrucción del templo sería concluida, la piedra de remate o angular sería colocada y todos gritarían de alegría. Cuando pienses que tus problemas son demasiado grandes, acuérdate de la poderosa mano divina que está extendida hacia ti. Tómate de ella y deja que Dios te coloque en el lugar que Él ha proyectado. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Malaquías 3:6 nos recuerda que Dios nunca cambia. Sus promesas son tan fieles que aun cuando hayan sido proferidas en el pasado, contienen las mismas bendiciones que si hubieran sido declaradas hoy en día. El Dios que posibilitó la reconstrucción del templo al tocar el corazón de un rey pagano es el mismo Dios que toca nuestro corazón para que lo sirvamos en la actualidad. El Dios que proveyó de los materiales y los medios para erigir el templo hoy quiere reconstruir un lugar en nuestro corazón. No debemos olvidarnos de que el templo fue la primera obra que Dios les ordenó que se reconstruyera, inmediatamente después de que el cautiverio de los judíos había llegado a su fin. Cumplir con esa tarea significaba que el pueblo tendría que enfrentar muchas dificultades. Sin embargo, Dios estaba firme en sus propósitos y por medio de Zacarías animó al pueblo de Judá a perseverar. Él dijo que si aquellas personas les hicieran daño a su pueblo, sería como si estuvieran tocando la niña de sus ojos. Vaya, ¡qué declaración! ¿Tenías noción de lo importante que era esto? Hoy en día se nos invita a construir un lugar especial para que el Señor pueda habitar allí hasta que regrese para llevarnos al lugar que ya está preparado para nosotros. Tómate el tiempo para leer todo el capítulo 48 del libro de los ungidos. Este texto nos recuerda la importancia de confiar en Dios mientras estamos atravesando tiempos difíciles. Y nos veremos en una próxima lección, Centinelas.